Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome, bienvenidos a Taraductología. Taraductología es un podcast en Spotify, en Anchor, en diferentes plataformas que ofrecen el servicio de almacenamiento y distribución de podcasts. Es el podcast que se llama Taraductología, ¿ok? Lo conduce Marcel Forigua, es la persona que les está hablando en este momento. Así que bueno, pues el proyecto de traductología empezó con el pretexto de la pandemia, pues empezó en abril, marzo, abril del año 2020, cuando el mundo empezó a encerrarse y se empezaron a hacer los lockdowns, ok, y nomás esa palabrita lockdown, ok, eso nos mete pues ya en el asunto de las lenguas, de los idiomas, y en fin, todos estos textos, estas diatribas, estas peroratas, rondan los espacios donde se habla de lenguas extranjeras, de español, de alemán, de inglés, de francés, en un mundo de internet donde estamos en contacto con todo el mundo. Es importante el asunto de las lenguas extranjeras. Hay gente grosera que cree que investigar, por ejemplo, en traductología no es científico, ¿sí? Es el asunto de legitimar la disciplina y el estudio científico de la traducción. Eso es de hecho una disciplina, es una ciencia que se llama la traductología. Es la ciencia, la disciplina, el estudio científico que se encarga de la traducción. Se llama traductología, hay muchos autores que se dedican a eso y eso es lo que hacemos en este podcast. Hacemos estudios de traducción, de traductología. Los argentinos dicen translatología, en inglés son translation studies, en francés serían les études de traducción. Así que bueno, pues es importante hablar de la cuestión de los idiomas en tiempos de la pandemia, en tiempos del coronavirus, donde fundamentalmente se habla de documentos en chino, en alemán, en francés, que primero surgen en esos idiomas y después llegan acá a Latinoamérica, a Colombia. Entonces lo que llega acá en la pandemia es la traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Así que pues bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a continuar ahora. Vamos a seguir pues hablando de lo que hemos hecho. Por ejemplo, hemos hecho ya varios episodios, es lo que vamos a presentar en este momento. Vamos a presentar el primer episodio, el segundo, el tercero, vamos a ver el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo y octavo episodio. Vamos a enviar 8 episodios a la convocatoria de la Universidad Nacional, vamos a enviar parte del material que hacemos para Anchor y vamos a descubrir entonces cuál es la calidad de la traducción. Entonces ahí es cuando hablamos de autores como en Colombia Sergio Bolaños, en España Amparo Hurtado, en Estados Unidos Eugene Naida y una serie de autores de textos y de comentarios que ya hemos discutido para la gente que ha seguido el material. Así que todo eso está en la página de Anchor. Hay una convocatoria de la Universidad Nacional de Colombia y del periódico El Espectador que se llama Diarios de Pandemia. Entonces están haciendo una convocatoria para publicar unos materiales sonoros, audiovisuales que tengan que ver con el contexto de la pandemia. Entonces vamos a presentar el material que hemos hecho para traductología. Vamos a hablar de estudios de traducción de Sergio Bolaños, de Amparo Hurtado, de la asombrosa Conchita Otero, de la traducción bíblica. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte van a ser los 3 primeros episodios. Vamos a hablar de los 12 años con Hitler. Vamos a hablar de Atrapado sin salida, de la película de Milos Forman, que la protagoniza Jack Nicholson. Y vamos a hablar por último del texto de Immanuel Kant, que se llama Was ist Aufklärung? En español, ¿qué es la ilustración? Entonces empezamos. Y yo siempre empiezo cada uno de estos contenidos diciendo Willkommen, bienvenue, welcome.
son las palabras en francés, inglés y alemán respectivamente para bienvenidos. Y eso sale de un musical que hicieron en los años 70 que se llama Cabaret. Entonces Cabaret, ahí actúa Liza Minnelli. Cabaret es la época de el Berlín de los años 30, antes de Die Machtübernahme, en alemán se llama Die Machtübernahme, a la toma del poder por parte de los nazis en 1933. Cabaret narra ese Berlín, esa Alemania antes de la toma del poder de los nazis. De ahí sacamos esa cita que nos sirve de introducción para estos contenidos. Así que, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a este formato de podcast. Seguimos en estas condiciones particulares, seguimos guardando una cuarentena después de un año y todavía no entendemos muchas cosas de todo lo que pasa, y esto ha paralizado al mundo. Así que, bueno, por ejemplo, aquí en Colombia, digamos, salía Claudia López por televisión a decir, Claudia López es la alcaldesa de Bogotá, y salía por televisión a decir que toda la información sobre el virus era nueva, y decía que constantemente salen documentos que actualizan la información sobre el virus, y que eso todos los días salen documentos. Así que aquí vamos a hacernos una pregunta: ¿esos documentos en qué idioma vienen escritos originalmente? Eso no lo escribieron en el español de Boyacá, ni en el español de Antioquia. Esos vienen en alemán, vienen del Instituto Robert Koch en Alemania, allá en Berlín, vienen por ejemplo del Imperial College en Londres. Así que ahí hay un asunto con la traducción, ya por el hecho de que a los contextos de habla hispana son traducciones de lo que pasa con el virus. Pues ya podemos imaginarnos que llega la mitad de la información que nos están dando sobre el virus. Nos llega muy poco acerca del virus, acerca de lo que están diciendo, pues, los grandes investigadores y las personas que están haciendo las vacunas y todo eso no viene. Es más, no sabemos chino. Primero que todo, no sabemos ni siquiera chino. No sabemos dónde es la ciudad de Wuhan, por ejemplo. No sabemos un montón de cosas sobre ese país. Pero hay unas implicaciones prácticas, unas consecuencias prácticas en la vida de los ciudadanos del planeta. Por ejemplo, los tapabocas. Por ejemplo, al principio se hablaba de flatten the curve. ¿Se acuerdan que al principio se hablaba de aplanar la curva? Ya no se habla de eso. El tapabocas, el social distancing, todo eso supuestamente habían sido recomendaciones de epidemiólogos y expertos, y era la voz de ellos la que debíamos escuchar. Pues eso se decía al principio de la pandemia y se sigue diciendo hoy en día. Así que supuestamente sigue siendo la voz de los epidemiólogos y sigue siendo la voz de los expertos, la voz que hay que escuchar. Por ejemplo, le hacían una entrevista a un señor que se llamaba Carlos Iván Pacheco, que es un epidemiólogo y aparte también es doctor en sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, Pacheco llamaba la atención acerca de los sistemas de salud. Entonces decía que en realidad, o sea, hay un video, hay un artículo, cita el artículo El coronavirus y el neoliberalismo. Entonces ahí el profesor Pacheco explica cómo por ejemplo, en países como Italia fue donde más se desmanteló el sistema de salud, y por eso fue la cantidad de muertos de ese país, no precisamente por el virus, es porque el sistema de salud en Italia estaba colapsado. Y también cita a nivel de Colombia, pues, la ley 100 y todo eso. Así que, pues bueno, resaltan eso por un lado, el estado de los sistemas de salud en el momento de la pandemia. Eso es un factor. Digamos, en Alemania salía Angela Merkel, salía la canciller alemana, que habíamos dicho que tenía una foto de Catalina la Grande en el escritorio. Entonces, supuestamente Merkel había hecho una cuarentena de 2 semanas. Eso era lo que había dicho la prensa alemana, que había sido una cuarentena de 2 semanas, y después salió, y después sí, después no. Bueno, en fin, entonces que salió de su cuarentena y emitió un comunicado. Entonces le había pedido a sus ciudadanos y a sus ciudadanas alemanes que se quedaran en la casa durante las vacaciones de Semana Santa. En alemán se dicen Osterferien, ¿cierto? Y entonces también les dijo que ella no podía darles una fecha concreta que marcara el final de la pandemia, que eso era irresponsabilidad de su parte.
Por otro lado, una colombiana que se llama Zulma Cucunua, los muchachos de la tele, Martín de Francisco, bueno, ya no son tan muchachos, ¿cierto? Martín de Francisco, Santiago Moure, le hicieron una entrevista a Zulma Cucunua. Zulma Cucunua trabaja en el Imperial College en Londres, precisamente. El Espectador le hizo una entrevista a Zulma Cucunua. En esa entrevista, la epidemióloga contaba que lo mejor que podíamos esperar era que se encontrara una vacuna, y supuestamente pues ya estamos en ese tiempo donde nos estamos vacunando, y entonces supuestamente ya, exacto, ya lo mejor que podíamos esperar según el Imperial College era que se hiciera la vacuna. Bueno, ya la están haciendo, esperemos a ver qué más sigue pasando. Sin embargo, Zulma Cucunua decía que a partir de la pandemia, por causa de la pandemia, se proyectaban cambios profundos, cambios en la manera como vivimos, cambios en la manera como accedemos a la educación, como accedemos al trabajo, como accedemos al transporte. Así que en este contexto, pues todo lo que hacemos, todo tiene que seguir el rumbo, todo sigue. Así que seguimos acá hablando de el alemán, del español, de Colombia, del mundo, hablando de música, de libros, de películas, de filosofía, de historia, de la mirada cultural. Seguimos compartiendo el conocimiento con este material. Así que, pues bueno, aquí seguimos. Entonces, mientras los profesores de alemán se preparan para enseñarle a sus queridos estudiantes a decir cosas como, no sé, Frohe Weihnachten y cosas así triviales y banales, vamos a hablar del nacionalsocialismo. Todavía no sabemos cuánta gente va a matar el coronavirus, no lo sabemos. Todavía no sabemos eso. Pero el fascismo, particularmente en su versión alemana, mató 6 millones de personas en el siglo XX, y eso paralizó al mundo también en su momento. Por ahí en YouTube hay un video mío en mi canal de YouTube. Ahí hablo de una película que se llama White Chicks. Hago ahí un comentario sobre este par de detectives que se disfrazan de Brittany y Tiffany. Ahí también, entre otras cosas, ahí les comentaba que estabas trabajando en una traducción que pues era de un libro que es una biografía de Hitler. Entonces, en el año de la pandemia, en 2020, también estábamos en los 75 años de la liberación del campo de concentración que se conoce como Auschwitz. En enero del año 45 se libera uno de los campos de concentración más mencionados cuando se habla del Tercer Reich y el Holocausto. Pues ese es el campo de concentración de Auschwitz, en la frontera de Alemania con Polonia. Habíamos dicho, exacto, habíamos hablado, hay un video por ahí donde hablábamos, por ejemplo, de los Bundesländer, hablábamos de Mirko Drochman, habíamos dicho que la posguerra empezaba en ese año, empezaba en el año de 1945, que ese es el año cuando Hitler se suicida, y entonces los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética, se repartían en Alemania y se creaban los 16 estados federados, según Mirko Drochman. Aquí en Colombia se hizo una novela que se llamaba La Saga, y ahí en La Saga proponían una supuesta colaboración de Colombia de parte de los aliados. Bueno, entonces, bueno, esa repartición de Alemania, de los aliados, eso lo cuenta Mirko Drochman en un video que se llama Zerstückeltes Deutschland. Habíamos hablado también de esa película fantástica que se llama La vida de los otros. Habíamos leído el poema Versuches de Wolfgang Borchardt, es el poema Inténtalo. Habíamos leído también el artículo El nacimiento de una nación, en alemán original es Geburt einer Nation, y una de las tesis de ese artículo era esta. Decían que los crímenes de los nazis, la guerra y las consecuencias y sus consecuencias ya no son una carga sobre el país. Eso es del año 2007. Sin embargo, habíamos hecho la pregunta, es decir, ¿a cuál país no le pesan los crímenes de los nazis? ¿A cuál Alemania? Porque hay varias Alemanias. Porque, digamos, a ver, una de esas Alemanias es la Alemania turca. A ver, en la época después de la Segunda Guerra Mundial llegaba lo que se conoce con el nombre de los Gastarbeiter.
Gast es de la palabra alemana para invitado, Arbeiter es la palabra alemana para obrero. Entonces llegan los obreros invitados por el gobierno alemán a reconstruir el país que había dejado la guerra. Y la mayoría de esos obreros viene de Turquía. Según la página del Bundesregierung, donde se ocupan de los temas de Turquía y todo eso, hoy en día hay 4.5 millones de alemanes, de turcos alemanes que habitan en Alemania. Eso es un país dentro de otro. Sobre ellos pesan los crímenes de los nazis. Dejamos esa pregunta. A ver, así que, exacto, precisamente, en 2020-21 ya vamos más o menos 5 millones de turcos alemanes. Son la cuarta generación de esos turcos que salen, los Gastarbeiter. Y ya la gente joven entre esos turcos alemanes habla un idioma que se llama el Kitzdeutsch. Y ese Kitzdeutsch ya no es el Hochdeutsch que uno le enseña a los estudiantes, ese es otro idioma distinto. En la película Fuck You Goethe mostraban una escena la cual el protagonista de ascendencia turca está parado frente a un grupo de estudiantes rubios y alemanes, y entonces el turco les dice que él está cansado de escuchar las historias de nazis de los abuelos de ellos. Y entonces nos habíamos hecho una pregunta: los crímenes de los nazis, la guerra, sus consecuencias, ¿pesan sobre los turco-alemanes? No le pesan a ellos, no le pesan a los turco-alemanes. También hay español-alemán, hay portugués-alemán, hay polaco-alemán, hay vietnamita-alemán, hay colombiano-alemán, lo que ustedes quieran. Porque eso es un país de migración también, igual que los Estados Unidos, es un país de migrantes. Y no es sobre los migrantes donde cae la responsabilidad de reflexionar sobre los nazis y la responsabilidad de reflexionar sobre la guerra en una época donde todavía hacemos chistes sobre el holocausto judío. Por ahí daban un meme que decía RCN reportando el holocausto judío, y aparecían unos judíos así con sus pijamas y decía gran pijamada en Alemania. Así la gente todavía haciendo ese tipo de chistes, como si uno todavía estuviera para reírse de eso. ¿Saben a quién les toca reflexionar sobre los nazis y la guerra? A los que descienden de los Nibelungos, a los que descienden de las valquirias de que escribía Richard Wagner. Es a esos a los que les toca reflexionar esa vaina. Ahora, cuando uno camina por las calles de Alemania y ve mensajes así en las paredes, así como grafitis que dicen cosas como Wir kriegen euch alle, cuando el padre de familia alemán ve los noticieros reportando sobre los refugiados, sobre los Flüchtlinge, y entonces se pregunta: Was machst du mit solchen Leuten, mit solchen Personen? Es ahí cuando tenemos que preguntarnos si es que ya los crímenes de los nazis, la guerra y sus consecuencias ya no le pesan a la nación de los poetas y los pensadores. Hay una profesora impresionante que se llama Conchita Otero, la profesora Concepción Otero, escribió una tesis de doctorado que se llama ¿Qué es el Landeskunde? Landeskunde, was ist das? ¿Qué es el Landeskunde? El Landeskunde son muchas cosas. Los autores no se han puesto de acuerdo a ver qué es el Landeskunde. El Landeskunde es todo lo que tiene que ver con estudios culturales. En la Universidad Nacional de Colombia eso se llama civilización. Todos los estudiantes ven civilización alemana, civilización francesa, civilización inglesa. Landeskunde tiene que ver con toda la mirada cultural del sitio donde se habla el idioma que uno aprende. Pero es que, ¿qué quiere decir mirada cultural? Pueden ser muchas cosas: la política, la historia, la geografía, la religión, todos muchos factores culturales que tienen que ver, digamos en este caso, con los contextos de habla germana, con los contextos alemanes más que todo. Ese es el contexto que yo más manejo. Yo conozco mucho más el territorio alemán que el suizo, que el austriaco, que el territorio de Liechtenstein, por ejemplo. Así que bueno, eso es lo que se llama Landeskunde, eso es lo que hacemos acá. Así que bueno, vamos a seguir con un texto que se llama 12 años con Hitler, precisamente es el título de nuestro episodio. Otto Dietrich. ¿Quién era Otto Dietrich? Era el jefe de prensa del Tercer Reich. En alemán se dice Reichspressechef. Este señor se encargaba de la prensa escrita, más o menos, pues de una manera análoga como lo hacía
William Randolph Hearst a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, más o menos. Es una figura similar. De Hearst hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la salsa y todo eso. Hay un capítulo de Los Simpsons, ¿cierto? En el cual el señor Burns está buscando a Bobo, ¿cierto? Eso es el Ciudadano Kane, ¿cierto? Es la película que se llama El Ciudadano Kane. Es la cita que hace en Los Simpsons sobre la vida de William Randolph Hearst, que tenía todo su imperio de la prensa escrita en Estados Unidos. Otto Dietrich era un man más o menos lo mismo, una figura que manejaba toda la prensa escrita que había en Alemania en ese momento. Así que bueno, pues hay un texto, ¿cierto?, que se llama 12 años con Hitler. Es una biografía de la figura de Adolfo Hitler que la escribe Otto Dietrich. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué más. Hablando de Alemania, hay un canal de YouTube también que se llama Smarter German. Smarter German lo dirige Michael Schmitz. El primer video que publica Michael Schmitz es en el año 2012. Ese video se titula How to Expand Your Vocabulary. Quiere decir cómo expandir tu vocabulario. Entonces Schmitz nos cuenta que uno puede reconocer algunas palabras en alemán pues sin haberlas estudiado, digamos. Literalmente dice recognize without learning, lo cual suena un poco así como extraño, pero esta persona en realidad se refiere a que en el idioma alemán hay una línea de léxico, una línea de palabras alemanas que en realidad son palabras latinas, son palabras del idioma latín. Entonces presenta palabras como pues aktivieren, konzentrieren, kreieren, trainieren, y pues significan respectivamente activar, concentrar, crear, entrenar. Así que cuando uno escucha, cuando uno lee las palabras pues Realität, Nation, altruismus, fantasía, teoría, pues uno intuye cuál es el significado de esas palabras por la vía del español, que también tiene una gran influencia del idioma latín. Pues todas esas palabras pues significan pues realidad, nación, altruismo, fantasía, teoría, en fin, bueno, y así un montón de palabras que son palabras latinas, que son alemán, pero son latín, pero son alemán, pero son latín, pero son alemán. Entonces bueno, vamos a seguir ahora sí pues con los 12 años con Hitler, ¿cierto? Ese libro lo publica la editorial Atlas de Múnich, que queda pues en Baviera. Publica ese libro que son los 12 años con Hitler. 12 años es el tiempo que acompañó Otto Dietrich a Hitler, y 12 años es lo que duró el Tercer Reich. Y cuando acaba el Tercer Reich, supuestamente, entonces pues empieza un montón de gente a escribir y escribir y escribir, y cada uno va a tener su propia versión de qué fue lo que pasó. Estos temas eran en ese momento, en este instante, y después en el futuro van a seguir siendo muy difíciles de discutir, porque, bueno, o sea, podemos ver un poco un clima de crecientes nacionalismos en la época que vamos corriendo, muy similar a los años 30 del siglo anterior. Entonces no es un tema fácil también para analizarlo, así que bueno, sigue siendo muy espinoso, muy difícil de discutir. Así que bueno, aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio académico. Aquí no estamos haciendo propaganda ni nada de eso, estamos compartiendo el conocimiento, estamos dándole el fuego a los hombres. Así que bueno, este libro de Hitler pues es su biografía, es la biografía de Adolfo Hitler. Y Otto Dietrich cuenta en el prólogo que él no quería publicar esas memorias mientras estuviera vivo, porque él no quería poner en riesgo pues su crédito, su credibilidad, detrás de la sospecha de querer autojustificarse por las cosas que había hecho. Entonces decide que no va a publicar esta biografía en su tiempo de vida, y es después de que muere Otto Dietrich que la editorial Atlas va a publicar ese texto. Entonces, en ese texto el autor nos cuenta cómo él, en un trabajo como publicista, acompaña a Hitler durante estos 12 años. Al acompañar a Hitler, Dietrich cuenta que al principio él apreciaba cuáles eran los esfuerzos y cuáles eran los planes que tenía la figura de Adolfo Hitler para Alemania, pero que él mismo se dio cuenta del cambio interno del Führer, y también aprendió a reconocer cuáles eran sus errores y cuál era la naturaleza despótica de su ser.
Todo eso son traducciones de ese texto. Muy bien. Vamos ahora con los estudios de traducción propiamente dicho, la traductología. Hay una investigadora impresionante que se llama Amparo Hurtado de la Universidad Jaume I en Valencia, en España. Escribió en 2001 un texto que según Bolaños es de calidad sobresaliente, como si no fuera nada, pero es en realidad un texto muy impresionante que se llama Traducción y Traductología. Es un texto impresionante, un trabajo muy bien estructurado, muy bien, muy bacano acerca de la reflexión sobre estudios de traducción, sobre la traducción como disciplina, como ciencia, dándole legitimidad a la labor de los traductores y a las personas que investigan sobre eso. Eso es un texto impresionante. Es Amparo Hurtado de Valencia. La investigadora señala que es conveniente distinguir entre método, estrategia y técnica de traducción, y esa es la estructura de estos programas. En este primer episodio de los 12 años con Hitler vamos a ver un poco de qué se trata la noción de técnica. En el siguiente episodio vamos a ver de qué se trata la noción de método, y por último vamos a estar hablando de estrategias de traducción. Bueno, muy bien. Para este ejercicio, exacto, vamos a concentrarnos solo en la noción de técnica. Para esto, la investigadora Amparo Hurtado se basa pues en autores como Vinay Dalbernet. En 1958, esos autores escriben una estilística comparada entre el inglés y el francés, y en esa obra definen varias técnicas de traducción. En realidad los llaman procedimientos técnicos de traducción, pero bueno, eso es lo mismo. Vinay y Dalbernet distinguen en un principio 7 procedimientos o técnicas básicas, y esos están clasificados en 3 procedimientos directos o literales y 4 procedimientos oblicuos. Entonces, bueno, eso es en un principio, ¿cierto? Bueno, los procedimientos directos son préstamo, calco, traducción palabra por palabra. Los procedimientos oblicuos se llaman transposición, modulación, equivalencia, adaptación. Un préstamo es una palabra que se incorpora a otra lengua sin traducirla. Por ejemplo, la palabra Facebook, Schnauzer, todas esas palabras que vienen directamente del inglés sin traducción al español, que la gente las utiliza así directamente, son inglés, pero se meten así directo en el español. Eso sería un préstamo. Un calco, digamos, es una especie de préstamo, pero sí se traduce. El ejemplo más claro de eso es la palabra fútbol. La palabra fútbol es originalmente una palabra en inglés que está compuesta por los sustantivos foot, que significa pie, y ball, que significa balón o bola, ¿cierto? Entonces eso pues es en inglés. ¿Por qué? Porque ya en los tiempos modernos es en Inglaterra donde empieza el fútbol como tal, y entonces se va a exportar desde las formas inglesas hasta todo el mundo. Es principalmente un fenómeno inglés, entonces va a ser en el idioma inglés que vamos a tener esta palabra. En español sí que cambiamos la grafía, así que dejamos de escribir las dos O y ponemos una U con tilde, y cambiamos la A de ball por una O. Entonces se vuelve la grafía ya propiamente del español. Eso es un calco. Sigue pues una traducción palabra por palabra, ¿cierto? Es lo que se conoce como una traducción literal. Eso es cuando usted toma los elementos de una oración, los traduce uno por uno al otro idioma. O sea, usted coge un artículo, lo traduce por otro artículo, un sustantivo lo traduce por otro sustantivo, un adjetivo por otro adjetivo, y así sucesivamente. Una transposición es un cambio de categoría gramatical. Pasamos de un adjetivo a un verbo, de un verbo a un sustantivo, de un sustantivo a un adverbio. Es una de mis técnicas favoritas. Eso es de lo que yo siempre he podido reconocer, como esas traducciones ocurren también por cambios gramaticales. No es algo obvio, no es algo que la gente que está involucrada en el asunto de las lenguas tenga muy claro, que un verbo al traducirlo pueda tomar la forma de un adjetivo. Es algo totalmente posible, es una transposición, un cambio de categoría gramatical. Modulaciones. Las modulaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser una modulación de tipo estructural, una modulación de tipo léxico. Una equivalencia es un cambio en la redacción.
Otros autores hablan, por ejemplo, que está similar a a la acción de parafrasear, por ejemplo. Y bueno, finalmente está la adaptación, según Vinay d'Albernay, es una equivalencia, es una equivalente acuñado que se reconoce en las dos lenguas y en las dos culturas que estamos traduciendo. Y pues existe, efectivamente, decíamos que en un principio Vinay d'Albernay definían esto, porque es que, bueno, ¿de qué años son Vinay d'Albernay? Son del 58, han pasado ya 70 años, durante esos 70 años, pues otros autores han agregado otras técnicas de traducción. Entonces hablamos de omisiones, de adiciones, compensaciones, disoluciones, concentraciones, amplificación, reducción, muchas otras tantas. Así que bueno, ahí van los investigadores hablando de las técnicas de traducción, no se han puesto de acuerdo. A veces la misma técnica de traducción recibe diferentes nombres dependiendo cuál es el autor que seguimos. Vamos ahora sí a hacer el análisis del texto de Hitler, de las traducciones que estamos proponiendo para este texto. Vamos a ver tres ejemplos, uno para transposición, otro para modulación y otro para adición. Tenemos la frase en alemán original: Hitler ist konsequent an seiner eigenen Vorstellungswelt zugrunde gegangen. En español estamos proponiendo: Hitler encontró su final en consecuencia con su visión del mundo. ¿Qué tenemos? Tenemos por un lado el adjetivo consequent. Es otro ejemplo de esas palabras latinas que están en el alemán, que son alemán, pero son latín, pero son alemán, pero son latín. Es la palabra consequent. Y uno que habla español, pues uno no tiene que ir a aprender eso. Es la palabra consecuente. Listo, no es más. Consequent, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Es una transposición. ¿Qué dijimos que era una transposición? Un cambio de categoría gramatical. Consequent es un adjetivo. Y en mi traducción en español estoy utilizando el sustantivo. El sustantivo para el adjetivo consequent en español es el sustantivo consecuencia. Entonces por eso pasamos de consequent a consecuencia. ¿Ya? Decimos: Hitler ist konsequent an seiner eigenen Vorstellungswelt zugrunde gegangen. Hitler encontró su final en consecuencia con su visión del mundo. Siguiente oración: Sein starrer Wille hat sich auch dann nicht gebeugt, als die Wirklichkeit ihn physisch überwältigte. Vamos a ver un ejemplo para modulación, una modulación de tipo lexical. ¿Por qué es una modulación de tipo lexical? Porque vamos a modificar nuestro léxico. Vamos a utilizar efectivamente un verbo que no es necesariamente el que está en el original, pero bueno, nos da la misma idea. Estamos modificando el léxico, pero mantenemos la idea. Estamos traduciendo toda la idea completa. ¿Cuál es ese verbo? El verbo sich beugen. Literalmente, en español, el verbo sich beugen quiere decir doblegarse, agachar la cabeza, como estar en un estado de derrota. Es el verbo sich beugen. Ahora, en mi traducción estoy utilizando el contrario. No estoy utilizando la imagen de doblegarse, de agachar la cabeza, sino de mantenerse firme. Estoy usando esa combinación entre el verbo mantenerse y el adjetivo firme. Entonces, en vez de decir sich beugen, en vez de decir doblegarse, agachar la cabeza, estoy diciendo mantenerse firme. Ahora, en español, ¿cómo decimos? Su voluntad de hierro se mantuvo firme, incluso en el momento en el cual la realidad se imponía físicamente ante él. Otra vez, en alemán: Sein starrer Wille hat sich auch dann nicht gebeugt, als die Wirklichkeit ihn physisch überwältigte. Su voluntad de hierro se mantuvo firme. Que es lo mismo que decir, pues, que no se doblegó. Es lo que dice en la original, dice sich nicht beugen. Eso traduce, pues, mantenerse firme, no dejarse derrotar, ¿cierto? Sich nicht beugen es estar ahí firme. Muy bien. Vamos a ver el último ejemplo. No lo vamos a sacar del texto de Hitler, vamos a sacarlo de una película que hicieron, pues, también sobre el tema del holocausto. Entonces se llama Der letzte Zug. Literalmente en español quiere decir el último tren. Es la palabra der letzte Zug, palabra por palabra, traducción literal. Ahora,
Para los contextos de habla hispana, esta película se tradujo por El último tren a Auschwitz. Entonces, vemos como hay una adición del elemento a Auschwitz, ¿cierto? Aparece la preposición a en su sentido Auschwitz, que nos indica pues el lugar de destino de este tren, de este último tren, que no aparece en alemán. En alemán no tenemos, digamos, no dice nach Auschwitz, no dice der letzte Zug nach Auschwitz, no dice así, dice der letzte Zug. Y en español lo tradujeron por el último tren Auschwitz. Es un ejemplo de una adición. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la película El último tren. Terminamos con algunos comentarios de los contextos de habla germana. Solo salen personas como Hitler, por ejemplo. Pues evidentemente no, ¿cierto? Habíamos hablado también de la Valhalla de Baviera. La Valhalla de Baviera es uno de los mega monumentos que hay en Alemania. Eso queda en la ciudad bávara de Ratisbona, que en alemán se dice Regensburg, ¿cierto? Allá en Regensburg queda la Valhalla de Baviera. Eso es un monumento así que parece un panteón griego. Entonces ahí hay bustos en cerámica de germanos que han sido muy importantes. Entonces está el busto de Kant, el busto de Beethoven, el busto de Mozart, está el busto de Schiller. Aquí a Colombia, a finales del siglo XIX, va a llegar un alemán pues muy importante, un alemán que va a contribuir a la formación de una parte muy importante, una parte constitutiva y fundamental de lo que es la identidad colombiana ante el mundo. De eso, de traducción de Alemania, de Colombia, de música, de literatura, de cine, de todo eso, pues vamos a seguir hablando. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, las culturas, los pueblos. Son los espacios de habla inglesa, de habla germana, de habla hispana. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a seguir ahora con el segundo episodio de Traductología, que se llama Atrapado sin salida. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con el segundo episodio de Traductología. Vamos a hablar de dos libros. Vamos a hablar de El álgebra de Baldor y de la Biblia. Aurelio Baldor fue un matemático y un abogado cubano. Redactó una versión del álgebra para Latinoamérica porque el álgebra que existía en ese momento era en el español de España, en el español peninsular que llaman, y eso pues es una traducción también del árabe. Y por eso se llama El álgebra de Baldor, porque es la versión del álgebra de este profesor cubano. Amparo Hurtado, siguiendo a Roman Jakobson, distingue entre traducción interlingüística y traducción intralingüística. Interlingüístico quiere decir traducir entre dos lenguas, digamos, traducir entre el árabe y el español. En cambio, traducir intralingüístico quiere decir traducir dentro de la misma lengua. O sea, tenemos un texto en español y vamos a traducirlo a una de las variedades del español sin cambiar el idioma. Pues eso es lo que hace Baldor, creando su versión del álgebra para Latinoamérica, y con esto persigue un objetivo muy claro: que la gente de aquí pues pueda entender el contenido de ese libro y que ese contenido esté en un lenguaje familiar. Y esas también son ideas de un alemán también muy importante que se llama Martín Lutero. Lutero va a traducir la Biblia del latín y el griego antiguo al alemán con la ayuda de la imprenta de Gutenberg. Así que por eso los pueblos de habla germana van a tener la posibilidad de leer por sí mismos el contenido de la Biblia, porque estos pueblos hablaban era alemán y no sabían hablar griego antiguo, no sabían hablar latín, mucho menos sabían hablar hebreo. Entonces por eso Lutero hace la traducción. Ahora, la traducción de un libro como la Biblia en comparación con el álgebra de Baldor, pues eso se vuelve un asunto más denso, más filosófico, más de interpretación. Hay una cuestión que se llama la exégesis. Pues nadie se va a en álgebra, por ejemplo, nadie se va a poner a discutir si 2b más 2b da 4b. Esa es la realidad de la álgebra. Eso no depende de estructuras lingüísticas.
Habíamos puesto el ejemplo, digamos, pues, la intención de Lutero era un poco contradictoria porque, digamos, el objetivo de Lutero era que la gente leyera la Biblia, la interpretara independientemente. Pero en realidad lo que pasó fue que la gente leyó las ideas de Lutero, recibió las ideas que Martín Lutero había interpretado. Ahora, con esto en mente nos preguntamos, ¿los protestantes sí interpretaron solos y de forma independiente el contenido de la Biblia de Lutero o simplemente recibieron pasivamente así todo lo que había escrito el reformador? Ahora, cuando uno camina por las calles de Alemania y se encuentra con pancartas con mensajes como Hitler llevó a cabo las ideas de Martín Lutero, pues uno ahí se pregunta entonces si es que Lutero en serio era tan chévere como lo pinta su intención de hacer la Biblia entendible para sus teutones y para sus alemanes. Después vamos a hablar bien de Lutero. Entonces, la traducción de un libro como el álgebra, pues eso es imprescindible para las matemáticas y todas sus disciplinas afines. Y en estos tiempos de pandemia que van corriendo, pues supuestamente han sido los números y han sido los modelos matemáticos los que han determinado muchas de las medidas de seguridad. Porque, exacto, ha sido el estudio del virus, ¿cierto? De las estadísticas y todo eso, el del análisis del comportamiento del virus. Ese análisis, eso es lo que ha determinado las medidas de seguridad. Así que, pues bueno, esa es la importancia que tiene una disciplina como la traducción, que nos permite tener una versión del álgebra para Latinoamérica que podamos entender. Y pues igual que los estudios de traducción, que la traductología, la álgebra, la matemática son disciplinas que hay que estudiarlas dentro de ellas mismas, ¿cierto? Y que también pues inciden en todos los campos del saber. Habíamos hecho un video también hablando de una cosa que se llamaba la búsqueda de la lengua universal. Eso es una cita de Bolaños, de Derrida. Habíamos hablado de la Biblia, de la Torre de Babel, de la película de Guy Ritchie que se llamaba Snatch, Cerdos y Diamantes. Habíamos hablado del error de traducción que han cometido los 70 traductores de la Septuaginta. Digamos, en el libro del Génesis, en el versículo 11, está el mito de la construcción de la Torre de Babel. Dice, la humanidad hablaba el mismo idioma y tenía el mismo vocabulario, y un día encontraron una llanura y allí se reunieron y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y construyamos una torre que llegue hasta el cielo y así nos vamos a hacer famosos. Dios, viendo esto, dijo, ellos son un solo pueblo, ellos hablan un solo idioma y por eso ellos no van a dejar de hacer este trabajo. Es mejor que confundamos su idioma para que no se entiendan entre sí. De esta manera el Señor confunde el idioma de los habitantes de la tierra, los dispersa por todo el mundo y el nombre que le da a esa ciudad es Babel. Ese mito lo va a leer Jacques Derrida en el siglo XX y lo va a relacionar con los estudios de traducción y va a hablarnos del sustantivo, Babel. La pregunta por excelencia, ¿qué significa Babel? Usualmente leemos traducciones del mito de Babel, pero nunca lo leemos en la lengua del Génesis en que fue escrito originalmente. Acabamos de leer, por ejemplo, una traducción en español. En esa traducción en español se mantiene el sustantivo Babel. En las otras lenguas europeas también se mantiene. Así que el sustantivo Babel significa más o menos confusión, pero ¿cómo podemos saber que Babel significa confusión en la lengua del Génesis? Pues si nosotros no sabemos esa lengua, ese es el problema, no sabemos hebreo, no sabemos arameo, no sabemos el griego antiguo en el que escribían los 70 eruditos de la Septuaginta. Así que habíamos dicho que al hacernos la pregunta por las palabras de las lenguas que no sabemos, al hacernos la pregunta por palabras que están en inglés, en alemán, en francés, en NASA, ahí nos estamos remitiendo al concepto principal de Jacques Derrida, y ese concepto es la deconstrucción. Habíamos citado al profe Bolaños. Para Derrida, la multiplicidad de las lenguas como resultado de la construcción de la Torre de Babel constituye una deconstrucción. La búsqueda, la construcción de la lengua universal da como resultado la diversidad, la deconstrucción de esta lengua en muchas otras lenguas,
y es este acto de construcción y de construcción al mismo tiempo lo que implica la posibilidad y la imposibilidad de la traducción. Bueno, y pues ese es el sensei, ¿cierto? Sensei es una palabra en japonés para maestro. Sergio Bolaños es un docente de lingüística y lenguas extranjeras de la Universidad Nacional. En 2016 publicó un libro que se llama Introducción a la Traductología, Autores, Textos y Comentarios. Bolaños se doctoró en la Universidad de Hamburgo y su introducción a la traductología es el resultado de eso. El trabajo de Bolaños se inscribe en la línea de reflexión teórica en español acerca de los estudios de traducción, igual que autores como Vázquez Ayora, que publica su obra en los Estados Unidos, como la gran Amparo Hurtado, que es de la ciudad de Valencia, en España, y pues ya la habíamos citado cuando hicimos los 12 años con Hitler, y ahorita pues la vamos a seguir viendo. Bolaños hace una revisión de los autores más destacados en la disciplina, y uno de esos autores es Jacques Derrida, por ejemplo, el cual lo adscribimos a la orientación de tipo cultural, literario y filosófico, porque según Bolaños hay dos orientaciones en el ámbito de la traductología. Una orientación de tipo lingüístico que se enfoca en el texto, en el estatus científico, en la forma de traducir, y una orientación que es de tipo cultural, de tipo literario, de tipo filosófico, que es más bien enfocada en la recepción que tiene el texto, es decir, cuál es la función que cumple la traducción. Y ahí empezamos a hablar de unas nociones de las cuales hablan mucho los lingüistas, los filólogos, la gente involucrada con el lenguaje: forma y función. Los autores que presenta Bolaños se inscriben en una de estas dos corrientes de reflexión sobre traducción. Vamos ahora con un autor que revisa Bolaños que se llama Andrei Fedorov. Andrei Fedorov escribió el libro Introducción a la Traductología, Introducción a la Teoría de la Traducción en 1953. Y en esta obra, Fedorov nos habla de la traducción como un proceso creativo. Presenta una diferencia entre traducción y teoría de la traducción, entendiendo por traducción el mismo acto de traducir, el mismo acto de crear la traducción, y entendiendo por teoría de traducción el estudio y la disciplina científica. Fedorov también afirmaba que el proceso creativo y el estudio de la traducción no era solo para textos de tipo literario, sino era para todo tipo de textos. Era para textos políticos, textos científicos, textos jurídicos, manuales de instrucciones, textos sobre teorías de género. Las teorías traductológicas antes de Fedorov no tenían este enfoque y restringían las investigaciones a los textos de tipo científico literario. Podemos destacar a Fedorov dentro del campo porque su obra va a ser una de las primeras en el mundo que se va a dedicar enteramente a reflexionar sobre estudios de traducción, sobre traductología. Según Amparo Hurtado, pues Fedorov pues sí que es el primero en hablar de teoría de traducción. Sin embargo, en los espacios de habla hispana es un autor que se llama Francisco Ayala el que empieza a hablar de la teoría de traducción. Dice Fedorov, el objetivo de la traducción consiste en presentar al lector, presentar al oyente que no sabe la lengua del texto original, un discurso oral o un texto dado de la manera más cercana posible. Continúa Fedorov, traducir significa expresar exacta y completamente a través de los recursos de una lengua aquello que se ha expresado mediante los recursos de otra, y esto tiene lugar en una unidad indivisible entre forma y contenido. Esto nos recuerda a un señor que se llama Ferdinand de Saussure, es un lingüista suizo que hablaba del significante y el significado, ¿cierto? Según Saussure, la forma es el significante y el contenido es el significado. Estas citas de Fedorov relacionan el acto de traducir con actos como presentar, expresar. Según Bolaños, presentar el texto significa también crear el texto. Al presentar y al crear el texto, esto lo hacemos de una manera exacta y completa usando todos los recursos de la lengua meta, ya que sin esto no distinguimos una traducción de un resumen, por ejemplo.
Es interesante el énfasis que pone Bolaños en la forma y el contenido. Bolaños menciona que eso es una reacción a las corrientes formalistas de la época, esas corrientes que se concentraban en la forma y reproducían los mismos recursos formales en los textos meta y mantenían el mismo ritmo y mantenían la misma rima. Fedorov presenta 3 ámbitos para estudiar lo que se conoce como teoría de traducción. La podemos estudiar, según Fedorov, cuando, digamos, nos involucramos con la historia de la traducción, cuando nos involucramos con la teoría general de la traducción y también cuando hablamos de teoría particular de traducción. Según Fedorov, ninguna ciencia puede existir si ignora y si desaprovecha la experiencia del pasado, la experiencia del trabajo de los precursores, de los datos que suministra la historia de la traducción, del pensamiento traductológico. La teoría general de la traducción se encarga de sistematizar y generalizar las conclusiones que se obtienen de observar los hechos concretos. Así que bueno, aquí creemos que con hechos concretos de traducción nos estamos refiriendo al resultado de las técnicas, o sea, ya propiamente en la equivalencia que encontramos. La teoría particular de la traducción son los datos que arroja la comparación entre dos lenguas determinadas y sus relaciones recíprocas. Al mismo tiempo, esos datos de comparación entre lenguas específicas son la base de la teoría general de la traducción. Vamos a hablar de la tipología textual, es decir, de los tipos de texto, y con eso dejamos a Fedorov. Mencionamos hace un momento los tipos de texto. Fedorov afirma que el estudio de la traducción no ocurre solo para textos de tipo literario, también es para todo tipo de textos, textos políticos, científicos, jurídicos. Dijimos que las teorías traductológicas antes de Fedorov no tenían ese enfoque y restringían las investigaciones a los textos que eran de tipo científico o literario. Por eso Fedorov propone la siguiente tipología: textos periodísticos informativos, documentales, científicos especializados, textos publicitarios, textos literarios. Fedorov señalaba que en los textos periodísticos y documentales se encontraba nomenclatura del ámbito de la política, de los intercambios internacionales. Para los textos de tipo científico se menciona usualmente que la lengua meta ya tiene un léxico en ese campo especializado del saber. De los textos publicitarios se dice que tienen una clara función propagandística y de agitación, y entonces por eso es que se hace uso del lenguaje figurativo, de tonos emocionales. Y finalmente, para los textos de tipo literario, Fedorov dice que la estética individual del escritor es un factor que determina el producto, y esa estética individual está influenciada, por un lado, por la escuela literaria del momento, y por otro lado, por los recursos léxicos y gramaticales que tienen los idiomas. Terminamos diciendo que entonces para Fedorov es más importante la función del texto que se traduce que la forma. Retomamos a Amparo Hurtado. En el video anterior, en el episodio anterior, citamos a Amparo Hurtado. Escribió el texto Traducción y Traductología en 2001. Según Hurtado, es conveniente distinguir las nociones de método, estrategia y técnica de traducción, y nos habíamos concentrado en la noción de técnica, que eran los procedimientos verbales que propiamente dan cuenta del producto de la traducción como tal. Y para eso la investigadora citaba la clasificación de la estilística de Binet-d'Albernay. Las técnicas eran, digamos, calco, préstamo, traducción literal, transposición, modulación, equivalencia, adaptación y otras tantas. La investigadora también cita a otros autores y menciona que no existe un acuerdo terminológico en cuanto a la noción de técnica de traducción. Para Hurtado es técnica de traducción, para Binet-d'Albernay son procedimientos técnicos de traducción. También se cita a los traductores bíblicos, a Naida, Tabor, Marget, quienes los llaman técnicas de ajuste. Se menciona a Vázquez Ayora, que habla de procedimientos técnicos de ejecución. Peter Newmark de Inglaterra habla solo de procedimientos a secas. Así que eso es una discusión filosófica, ¿ok? Pero de la filosofía del siglo XII, de la filosofía de los nominalistas, cuando se ponían a discutir si cambiando el nombre de una cosa, esa cosa dejaba de ser esa cosa y pasaba a ser otra cosa, solo cambiándole el nombre. Eso es una cita de Enrique Ferrer. Eso es lo mismo que cuando usted va a un call center y en el entrenamiento le dicen que un call center
Ya no se llama un call center, sino que eso se llama contact center, porque un call center es donde solamente reciben llamadas como lo indica el nombre, así lo explican arrogantemente, que es que lo dice el nombre, que dice call, y que un contact center, entonces ya pues no solo se reciben llamadas, ¿ok? Se reciben también mensajes de texto, correos, chats, señales de humo, paloma mensajera, pergaminos en botella, hologramas. Eso es lo que se llama el omnichannel. Entonces, por esa razón es que un call center deja de ser un call center y ahora se llama un contact center. Pero eso sigue siendo lo mismo. Eso sigue siendo un lugar donde los muchachos se tiran de los edificios, donde los muchachos cogen los lockers a punta de hacha, donde se gana dinero con la idea de dejarse insultar, con la idea de recibir insultos en inglés de clientes iracundos por multinacionales que no ofrecen buenos servicios. Eso es lo que es un call center, así se llama contact center. Así que más allá de la discusión nominal, más allá de si le decimos técnicas de traducción, procedimientos técnicos de traducción, técnicas de ajuste, procedimientos a secas, lo importante es que entendamos que estamos hablando del procedimiento verbal que utilizamos para conseguir una equivalencia cuando estamos traduciendo, y eso lo hacen los traductores, los intérpretes, los docentes, otras profesiones de la industria de lenguas. La propuesta de Amparo Hurtado en su traducción y traductología es una clasificación de 18 técnicas de traducción, y bueno, pues por ahí les compartí el enlace alguna vez para que se los leyeran. Vamos a ver algunas de ellas en uso, y para eso vamos a seguir con una película de 1975, una película tremendísima que es protagonizada por Jack Nicholson, es dirigida por Milos Forman, aparece en varios capítulos de Los Simpsons, se basa en la novela de Ken Kesey, se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Atravesé los terrenos corriendo en la misma dirección que el perro hacia la carretera. Recuerdo que corría a grandes zancadas y me parecía que me faltaba un buen tramo antes de que mi otro pie tocara el suelo. Me parecía volar, era libre. Yo sabía que nadie se molestaría en perseguirme, entonces no tenía por qué estar corriendo así, pero no me tuve. Corrí muchas millas antes de interrumpir la marcha para subir por la carretera. Hay un capítulo de Los Simpsons en el cual hay un personaje que es un nativo americano, que es el personaje del Chief, le entrega unos folletos de una propuesta política sobre casinos a Bart. Entonces el man levanta una caja, se rompe el vidrio de la ventana y al fondo se ve un paisaje de montañas verdes, y entonces el indio sale corriendo hacia el horizonte de ese paisaje y después se devuelve, rompe otra ventana y recoge el sombrero que se le había quedado. Esa es la escena de Forgot My Hat. Eso es una cita de la escena que acabamos de leer, es una de las últimas escenas de la película de Milos Forman que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, y ese nativo americano es el personaje del jefe, en inglés es el Chief. Nada más los títulos de la novela y de la película nos presentan varias cuestiones desde el punto de vista de la traductología. Esa película se basa en la novela de Ken Kesey, que era uno de los escritores de la generación Beat. Participó en lo que se conocieron como los experimentos del MK Ultra, que era cuando investigaban sobre el control mental, le suministraban drogas a la gente de los manicomios para mantenerla así atontada, les hacían lobotomías a los pacientes, y de todo eso habla, por ejemplo, esa serie que se llama Ratchet, que hizo Netflix el año pasado. A partir de esas experiencias, Kesey va a crear el personaje R.P. McMurphy. El título, One Flew Over the Cuckoo's Nest, es la segunda parte de un verso. Y todo el verso dice One flew east, one flew west, one flew over the cuckoo's nest. Ahí hay una rima muy evidente, y ese verso habla de tres pajaritos: un pajarito que se va al este, un pajarito que se va al oeste, y otro pajarito que se queda dando vueltas en el nido como haciendo espirales. Y en el contexto de habla inglesa, esa imagen del pajarito haciendo vueltas en espirales, eso nos remite a una persona que está loca, una persona que ha perdido la cordura. Y por eso ese tercer pajarito que se queda dando vueltas sobre el nido es la alegoría de Randall Patrick McMurphy. Recordemos que cuckoo también es un adjetivo en inglés, significa también loco, significa también insane.
En 1975, Milos Forman, un director checo, hace una adaptación cinematográfica de la película de Kessie. Según Wikipedia, el título que se escogió para Latinoamérica fue Atrapado sin salida. En el año de 1993, la traductora chilena Mireia Bofill hace la traducción de este texto para la editorial RBA Editores de Barcelona. En el título que vemos en la portada es Alguien voló sobre el nido del cuco. Con esos dos títulos ejemplificamos la noción de método. Recordemos que Amparo Hurtado sugiere distinguir entre método, estrategia y técnica de traducción. Vamos a traer un momento también a San Jerónimo. Ich gebe nicht nur zu, sondern bekenne ich mir, dass ich bei der Übersetzung der Heiligen Schriften aus dem Griechischen nicht Wort für Wort, sondern Sinn für Sinn ausgedruckt habe. No solamente confieso, sino admito que al traducir las sagradas escrituras del griego, no me he expresado palabra por palabra, sino idea por idea. Y eso es lo que resume el método de traducción. Es la dicotomía entre traducir literal y traducir libremente. Según Amparo Hurtado, el método es la opción global que recorre todo el texto. Es decir, tiene que ver con la decisión de un traductor de presentar un texto traducido palabra por palabra o de presentarlo idea por idea. Y esa es la diferencia entre lo que conocemos como una traducción literal y una traducción libre. En el caso de la novela, pues es muy evidente que Bofill procede con un método literal. En consecuencia, la traductora utiliza la técnica de la traducción literal. Para traducir ese título se consulta un diccionario, se hace una equivalencia así uno a uno. Entonces, alguien, flew, voló, over, sobre, el cucos del cuco, nes, nido. Las modificaciones estructurales, pero eso es traducido elemento por elemento. También se usa, exacto, precisamente, también se usa la técnica de la modulación estructural, porque la palabra cucu y nest, ¿cierto? En español cuco y nido intercambian lugares por el uso del apóstrofe en inglés. Pues, sin embargo, también podemos ver en la edición de Bofill cómo ella intenta mantener la rima del verso entero. Entonces dice, en español dice, uno voló al este, otro voló al oeste, sobre un nido de cucos voló este. Entonces con este verso la traductora rima oeste con este y mantiene la forma y la rima. Pues, sin embargo, así en español se mantenga eso no puede remitirnos al mismo significado que tiene en inglés. No significa loco, no significa crazy, no significa cuckoo, porque se trata es de una creación discursiva con una clara intención de mantener la forma, de mantener la rima, de ser creativos manteniendo la rima. Y bueno, pues esto recuerda a Fedorov, ¿cierto? Que reaccionaba ante los formalistas y ponía el énfasis de su propuesta sobre la indivisibilidad que tiene la forma y el contenido. No se pueden dividir la forma del contenido. En el caso del título para la película, se optó por un método libre. Y así se usó de nuevo la técnica de la creación discursiva. Se lee, se interpreta el texto para crear un nuevo título que no conserva para nada lo que mencionamos hace un momento de la rima y del verso en inglés, que significa que alguien está loco. Ese traductor interpreta que esa novela, esa película se tratan ya no solamente de un personaje que está loco, que está cucu, sino de un personaje que está atrapado y que está sin salida, y ese es el título que le pone, le dice Atrapado sin salida. Nos falta hablar de la noción de estrategia de traducción, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Vamos ahora sí con la traducción y las técnicas. Igual que San Jerónimo, vamos a ir idea por idea, vamos a separar nuestras unidades de análisis punto por punto. La primera oración que tenemos es: I ran across the grounds in the direction I remember seeing the dog go toward the highway. Aquí aparecen dos verbos conjugados, lo que quiere decir que tenemos dos frases, dos oraciones. Tenemos el verbo run, que significa correr, y el verbo remember, que significa recordar. Para el verbo run, la traductora utilizó la técnica de la transposición, cambió la categoría gramatical al pasar del verbo run al adverbio corriendo.
Remember sí está traducido literalmente, es una traducción literal. Esta misma técnica también se utiliza para los sustantivos grounds, direction, dog, highway. Se traducen literalmente por terrenos, dirección, perro, carretera. Ahora tenemos dos preposiciones, la preposición across y la preposición toward. La preposición toward se traduce uno a uno por su equivalente en español, es la preposición hacia, con C. Es traducción literal. En cambio, la preposición across se resuelve usando de nuevo una transposición. Pasamos de la categoría de preposición a la categoría de verbo. El verbo para la preposición a través es el verbo atravesar. También tenemos el verbo sing, que en este caso no tiene función de verbo, sino de objeto. En la traducción se elide, es decir, se omite, no aparece en la versión en castellano. Y eso sería una elisión. También tenemos el verbo go, que significa ir. Es la primera traducción que uno conoce, el verbo go, ir. Pero la traductora lo reemplaza por el verbo seguir. Eso sería una modulación léxica, porque el léxico termina siendo distinto finalmente. Y finalmente vemos la técnica de la ampliación, una ampliación lingüística. Al comienzo dijimos que aquí habían dos oraciones porque habían dos verbos conjugados. Las palabras que se utilizan para unir dos oraciones se llaman conjunciones. En español es la conjunción que, por ejemplo. El uso de esta conjunción es un poco más arbitrario en inglés. En cambio, pues la estructura del español sí que insiste, sí requiere que se use esa conjunción. Ahí tenemos que investigar entonces cómo es el uso, cómo son las excepciones tanto en inglés como en español. En inglés es simplemente la conjunción that, pero no aparece en nuestra frase en inglés original. Ahora vamos a leer la oración en español, en inglés y terminamos. Atravesé los terrenos corriendo en la misma dirección que recordaba había seguido el perro hacia la carretera. I ran across the grounds in the direction I remembered seeing the dog go toward the highway. Ahora, pues lo que les proponemos es que investiguen sobre las 18 técnicas de traducción de Amparo Hurtado, que miren la traducción del texto en inglés, que miren la transcripción del texto, perdón, no la traducción, la transcripción del texto en inglés, después la traducción en castellano para analizar el resto de las unidades, descubrir cuáles fueron las técnicas de traducción que se utilizaron para hallar las equivalencias. Así que bueno, este fue Atrapados sin Salida. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Muchas gracias por la atención. Vamos a seguir ahora con el tercer episodio. Muchas gracias. Guten Abend. Hallo, willkommen, bienvenue, welcome. Ya explicamos cuál es el origen de nuestra presentación. Sale de la cita de la película de Liza Minnelli que se llama Cabaret, donde aparece un anfitrión, un host que está recibiendo a la gente y les dice en todos los idiomas: willkommen, bienvenue, welcome. Willkommen, bienvenue, welcome. Este es el tercer episodio de nuestra serie sobre los estudios de traducción. En el primer episodio habíamos hablado de la noción de técnica de traducción, analizamos el texto 12 años con Hitler. En el segundo episodio vimos la noción de método de traducción y trabajamos con el texto de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest. A lo largo de estos episodios hemos citado varios investigadores que se han dedicado a escribir sobre traducción, sobre estudios de traducción, traductología. Uno de ellos es Amparo Hurtado de España, que sugiere que es conveniente distinguir las nociones de método, estrategia y técnica de traducción. Vamos a ver ahora la noción de estrategia de traducción, eso lo vamos a ver en este momento. Para eso vamos a trabajar ahora el texto de Immanuel Kant, que se titula ¿Qué es la ilustración? Entonces, empezamos. El año pasado habíamos hecho un video hablando de la búsqueda de la lengua universal. Habíamos hablado de Martín Lutero, que colgaba las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, y vimos cómo Lutero había traducido la Biblia del griego al alemán. Dijimos que esta traducción había tenido una gran importancia porque fue gracias a esa traducción que se acuñó buena parte del idioma alemán que hablamos hoy en día y que le enseñamos a nuestros queridos estudiantes cada vez. Vamos a hablar de la ilustración en alemán.
La palabra para ilustración con artículo femenino es Aufklärung. Muy bien, la ilustración la hemos mencionado varias veces. Dijimos, por ejemplo, que Catalina la Grande, en alemán es Katharina die Große, había gobernado lo que era Rusia durante el tiempo de la ilustración, y ese era el proyecto, era un proyecto educativo, era un proyecto de educación para el pueblo, y ella era una princesa alemana que nació en Stettin, queda en la ciudad de Stettin, queda hoy en Polonia. Y acuérdense que habíamos mencionado que Angela Merkel tenía una foto de Catalina la Grande en su escritorio, porque según los autores de Spiegel, de la revista Spiegel, Merkel es una persona con un gran aprecio por los símbolos de poder y por los símbolos de esplendor. También dijimos que el sabio de todos los sabios, Alexander von Humboldt de Berlín, había pasado por la ciudad de Honda, Tolima, aquí en Colombia, y Humboldt era prácticamente pues un mochilero porque pasó por todos los lados. Es el científico que viaja. En alemán eso se dice Forschungsreisender, literalmente el científico que va viajando. Entonces el man pasa por Latinoamérica, por los Estados Unidos, pasa por el Asia Central, lleva a cabo estudios de campo en varias áreas, en física, en geología, en botánica, en climatología, en estudios de etnología. Y todas esas investigaciones van a poner la geografía de Colombia ante el mundo. Y el ideal de educación en alemán es el Bildungsideal, en el cual creían los hermanos von Humboldt, porque eran dos. Estaba fuertemente influido por las ideas de la ilustración. En la ciudad de Honda, Tolima, queda el Museo del Río Magdalena. Se basa en las investigaciones de Alexander von Humboldt. Entonces, según esto, ¿es acaso la ilustración un periodo de la historia del cual hay que memorizarse unos datos para ir a pasar un examen y sacarse buena nota? ¿Cuándo empieza la ilustración y cuándo se termina? Otro de los artículos de Spiegel se titula Vom Schlachtfeld zur Kulturnation. En español literalmente quiere decir del campo de batalla hacia la nación de la cultura. Recordemos que estas recopilaciones son del año 2007, es una recopilación de artículos, se llama Die Erfindung der Deutschen, quiere decir la invención de los alemanes. Fue publicada por la revista Spiegel, que es de la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania, de allá de donde se gradúa Sergio Bolaños. El artículo empieza mencionando el año del señor 1521, 4 años antes. Lutero ya ha publicado sus 95 tesis con la ayuda de la imprenta de Gutenberg, con la ayuda de los tipos móviles. Por eso lo mandan a perseguir. El príncipe Federico III de Sajonia, también es Federico el Sabio, en alemán Friedrich de Weisse, protege a Lutero y lo esconde en el castillo de Wartburg. Wartburg es un castillo, queda en la ciudad de Eisenach, en el estado federado de Turingia. En esa ciudad, Lutero termina su traducción de la Biblia. Allá en Eisenach, en Wartburg. En Eisenach también nace Johann Sebastian Bach. Ahí también fue una cosa que se llama el Festival de Wartburg. Eisenach hace parte del grupo de las llamadas Lutherstädte, son las ciudades luteranas, las ciudades de Lutero. Por ejemplo, pues, como la ciudad de Eisleben, que es donde nace y donde muere Martín Lutero. También está Wittenberg, que ya dijimos, ¿cierto? Que ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Lutero colgó las 95 tesis. En alemán es der Thesenanschlag. Esas dos ciudades, Eisleben y Wittenberg, quedan en el estado federado de Sajonia-Anhalt. En ese artículo también mencionan una cita del gran Thomas Mann. Thomas Mann es el que escribe La muerte en Venecia. Según él, es a través de la extraordinaria traducción de Martín Lutero que se va a crear el idioma alemán. Es así de simple. Este es un momento en el cual estos reinos, ducados y principados alemanes están divididos a causa de la reforma luterana. Pero al mismo tiempo es la lengua, es el idioma el que los va a mantener unidos. Cuando pensamos en Alemania, también pensamos en un país que estaba dividido. Por ejemplo, durante el siglo XX, una Alemania se llamaba la RDA, era la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania que era comunista, que era soviética, donde tenía injerencia Stalin, por ejemplo. Y la otra era la RFA, se llama la República Federal Alemana. Y siempre es la misma historia de siempre, porque así sean potencias extranjeras o sean sucesos internos, estos pueblos
germanos siempre se dividen y siempre se unen a lo largo de la historia. La Reforma Luterana es en el siglo XVI, en el año 1517. Yo estuve en Alemania en 2017 y ese año se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. La Reforma Luterana en el siglo XVI no solamente divide a estos pueblos germanos, sino que divide a toda Europa. Es a través de la Reforma Luterana que comienza un movimiento, comienza una nueva interpretación de lo que en ese momento se considera el mundo cristiano, de lo que en ese momento se considera la cristiandad. Y ese movimiento es la iglesia protestante, son los protestantes, los países protestantes son Alemania, son Holanda, son Inglaterra. Estas naciones también se van a ver envueltas en divisiones y se van a ver envueltas en guerras. Y todo eso empieza en Alemania, con Lutero. Según los autores, la traducción de Lutero le va a dar la posibilidad a la gente de leer por sí misma el contenido de la Biblia e interpretar este contenido como mejor lo puedan hacer, sin la mediación de un sacerdote o de un cura que interprete la palabra por ellos. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war ein Gott. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esas son las primeras palabras del primer versículo del Evangelio de Juan. Es Johannes en alemán, y así que en el principio es la palabra. Eso es una exhortación, eso es un llamado a leer nosotros mismos el contenido de un texto, cualquiera que sea ese texto, e interpretarlo de manera autónoma, de manera independiente, sin la mediación de nadie. Y por eso consideramos la Biblia luterana como un gran aporte a la emancipación religiosa. Sin embargo, hay un movimiento de gente en Alemania que es muy crítica con Lutero. En el episodio anterior, en Atrapados sin Salida, dijimos que cuando uno camina por las calles de Alemania y se encuentra con gente sosteniendo carteles que dicen Hitler llevó a cabo las ideas de Martín Lutero, pues ahí uno se pregunta si Lutero sí era tan chévere y tan bacano. Después vamos a hablar bien de Lutero, de las críticas, de Eddie Mauer. Bueno, mientras tanto, es aquí, es con este espíritu de autonomía y con este espíritu de independencia, de emancipación y de libertad, donde se aparece la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? El filósofo francés Michel Foucault redactó un texto en el cual comenta un escrito de Kant, de Immanuel Kant, el Tartarín de Königsberg, como dice Machado y Diana Uribe, y tanto el texto de Foucault como el escrito de Kant llevan el mismo título. Ambos se titulan ¿Qué es la Ilustración? En alemán original, Was ist Aufklärung? Foucault escribe que posiblemente el texto de Kant sea un texto menor, pero que con este texto va a entrar en la historia del pensamiento una pregunta a la cual la filosofía moderna no ha sido capaz de responderle, de la cual tampoco ha podido desembarazarse, y esa pregunta es ¿qué es ese acontecimiento que llamamos Aufklärung? ¿Qué es ese acontecimiento que llamamos ilustración y que ha determinado lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos? Según Foucault, toda la filosofía moderna intenta responder a la pregunta ¿qué es ilustración? El escrito de Kant fue publicado en la revista Berlinische Monatsschrift durante el mes de diciembre de 1784. Eso es 2 siglos después de Lutero. Vamos a leer las primeras frases de este texto. Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otros. Uno mismo es culpable de esa minoría de edad en el momento en que esa minoría de edad no radica en una falta de entendimiento, sino que radica en una falta de decisión y en una falta de valor para servirse del propio entendimiento con independencia sin que otros lo conduzcan a uno. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Ese es el lema de la Ilustración.
Continúa Kant, la pereza y la cobardía son la causa de que la mayoría de los hombres permanezcan con gusto como menores de edad. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, no voy a necesitar esforzarme. Si tengo un pastor que reemplaza mi conciencia, no voy a necesitar esforzarme. Si tengo un médico que dictamina acerca de mi dieta, no voy a necesitar esforzarme, y así sucesivamente. Si solo puedo pagar, no voy a tener necesidad de pensar. Otros van a tener que asumir por mí esta fastidiosa tarea, y por ello le es difícil a cada ser humano salir de esa minoría de edad que ya casi están convertida en su naturaleza. Inclusive algunos se han vuelto aficionados a esta naturaleza y por lo pronto son realmente incapaces de servirse de su propio entendimiento porque jamás les han dejado hacer el ensayo. Y esas son palabras de Kant, pero en español, bueno, y esta idea de servirnos de nuestro propio entendimiento sin la conducción de otros, nos recuerda a Lutero y a su intención de posibilitar la lectura de la Biblia a las personas sencillas, a las personas comunes que lo que hablaban era alemán y no hablaban latín y no hablaban griego, y por eso no tenían acceso directo al contenido de la Biblia, y por eso decimos que en el principio es la palabra. Por eso Lutero traduce la palabra griega klesis por la palabra alemana Beruf. Y Lutero entiende esta palabra como un llamado, como un llamamiento, vocatio, una vocación, y de ahí sale el verbo rufen, anrufen, que significa llamar, es un verbo que se usa todos los días en alemán. De modo que el trabajo para los protestantes es un llamado de Dios. Dios lo llama a uno a trabajar, y según el sociólogo y economista Max Weber, esa es la ética protestante que le va a dar forma al mundo del capitalismo. Y por eso es que Kant nos va a decir que si solo podemos pagar, no tenemos necesidad de pensar, porque ese siglo XVIII donde vive Kant, 2 siglos después de Lutero, se acerca peligrosamente a la revolución industrial y al desarrollo del mundo capitalista. Terminamos con una cita de la profesora Christiane Frey de la Universidad de Nueva York. En un paper titulado Klesis und Beruf nos cuenta que esa palabra klesis tiene una carga semántica muy grande, se vuelve un concepto predominantemente político tanto en la traducción de Lutero como en la obra de Max Weber. En griego la palabra klesis, de ahí sale la palabra iglesia, ¿no? Klesis indica la tensión que existe entre la iglesia y el mundo, indica la tensión que existe entre lo eterno y lo temporal, 2 tensiones cruciales en la historia de la teología cristiana desde los comienzos. Así que resulta que no, la Ilustración no es un periodo con fecha de inicio y con fecha de final. Todo lo que hacemos aquí, las películas, los libros, las canciones, los textos, los artículos, los papers, todo eso son interpretaciones, todo eso es un intento de ilustrarse, son interpretaciones de unos textos fílmicos, literarios, religiosos, son análisis musicales, científicos, periodísticos, y todos esos textos apoyan las investigaciones y las interpretaciones que hacemos acá, y que no tienen ni van a tener la intención de universalidad como si las tienen las tesis de pregrado que escriben los estudiantes. Estas interpretaciones no tienen la intención de ser universales, ni de ser definitivas, ni de ser una verdad absoluta. Al contrario, invitamos a todo el mundo que nos oye a que ellos mismos lean el contenido y ellos mismos lean todo lo que proponemos acá, interpreten y relacionen otros contenidos con esas ideas y entiendan todo eso de la mejor manera que lo puedan hacer. Y eso es nuestra salida de la minoría de edad. Es la lectura independiente, es la lectura autónoma de los textos, es lo que se conoce como hermenéutica, lo que se conoce como exégesis, es interpretación, es intención de servirnos del propio entendimiento para que ni siquiera los docentes, ni los pastores, ni los médicos, ni nadie crea que puede pensar por nosotros. Y eso, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, eso también se llama ilustración. Vamos ahora con los estudios de traducción, vamos con Amparo Hurtado. Según la investigadora, el análisis de las estrategias de traducción aún está en los inicios. Sugiere que sigamos investigando porque cada profesional
utiliza estrategias diferentes. Digamos, el traductor audiovisual e intérprete, todos utilizan estrategias de traducción distintas. También se indica que las estrategias varían dependiendo de dos aspectos. Por un lado, la dirección, es decir, si estamos traduciendo desde la lengua materna a la lengua extranjera o viceversa. Y por otro lado, la modalidad de la traducción y su correspondiente aprendizaje. Es decir, las estrategias para aprender a traducir son distintas de las estrategias para aprender a interpretar. Hurtado empieza mencionando que la noción de estrategia procede del campo de la psicología cognitiva, y ahí citamos al estadounidense John Robert Anderson. En 1983 Anderson escribió un libro que se llama The Architecture of Cognition. Allí introduce la distinción entre conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. Para Anderson, estrategia es el procedimiento mediante el cual se adquieren estos dos tipos de conocimiento. También se menciona a los investigadores Pozo y Postigo señalan que estos procedimientos engloban el uso de técnicas y destrezas. Así que en todo caso, la noción de estrategia implica saber hacer algo. Para nuestro caso, saber traducir. Pozo y Postigo proponen 5 tipos de procedimientos o estrategias según el propósito que persigamos. Entonces distinguen entre estrategias para adquirir la información, estrategias para interpretar la información, estrategias para analizar la información, estrategias para comprender y organizar conceptualmente la información, y por último, estrategias para comunicar la información. Algunas de estas estrategias en concreto son, pues digamos, observar, seleccionar la información, buscar la información, decodificar la información, usar analogías, aplicar modelos de interpretación, comparar la información, hacer inferencias. Otra noción importante es la noción de estrategia de aprendizaje en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras. Según Hurtado, la clasificación más completa es la de Oxford. Rebecca Oxford escribió Language Learning Strategies en 1990, y en ese libro introduce 4 tipos de estrategias que son bien conocidas por los docentes de idiomas que estudian licenciatura en idiomas. Estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias afectivas, estrategias sociales. A su vez, esas estrategias se dividen en 2 categorías. Por un lado, estrategias directas, es decir, que están directamente relacionadas con manipular la lengua extranjera y suponen el procesamiento de elementos lingüísticos. Estrategias como memorizar, repetir, imitar, deducir. Lo que nos ocupa en ese momento, traducir. Para Rebecca Oxford, el mero acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras, y eso es básicamente lo que hacemos en estos contenidos. Por otro lado, tenemos las estrategias indirectas, que no están relacionadas con la lengua que estamos aprendiendo, sino que más bien nos ayudan a organizar el proceso de aprendizaje. Entonces esas estrategias son ponerse metas, planificar el tiempo, autoevaluarse en cuánto tiempo usted va a aprender inglés. Estrategias sociales sería pedir aclaraciones, trabajar en equipos, desarrollar actitudes tolerantes, muy importante. En cuanto al concepto de estrategia en el ámbito de la traductología, los primeros en introducir la noción son Hönig, Kussmaul. Escribieron en 1982 Strategie der Übersetzung. Las definen como los procedimientos que llevan a la solución de un problema de traducción. Y esos autores tenían un propósito pedagógico y didáctico, pues ellos querían enseñarle a estudiantes de traducción cómo se producen resultados óptimos. En el video anterior, en el episodio anterior hicimos Atrapados sin salida. Habíamos dicho que en 1975 el director checo Milos Forman había hecho una adaptación cinematográfica de la novela de Kesey que se llamaba One Flew Over the Cuckoo's Nest. Según el artículo de Wikipedia, el artículo que se escogió para Latinoamérica fue Atrapados sin salida. También vimos la traducción de Mireia Bofill de Chile. En 1993 hace la traducción de ese texto para la editorial RBA Editores de Barcelona, y el título que vemos en la portada es Alguien voló sobre el nido del cuco. Entonces podemos ver cómo la estrategia del traductor del título para nuestros países fue leer e interpretar el contenido tanto de la novela como de la película. Entonces el man se leyó el libro, vio la película y llegó a la idea de que toda esa trama era sobre un personaje que estaba atrapado y que estaba sin salida.
y le puso ese título, le puso Atrapado sin salida. Pero el original, como explicamos en el episodio anterior, pues eso es muy diferente. Ahora, Bofill optó por una estrategia más fundamental, más básica, que fue consultar un diccionario. Entonces hizo una relación uno a uno. Dijimos que eso era, había sido one, alguien, flew, voló, over, sobre, the, el, cucos, del cuco, nesnido, uno a uno. Entonces, entonces tenemos dos estrategias diferentes que las determina también el método, si es un método literal, si es un método libre, y esos dos aspectos nos van a llevar a escoger el tipo de técnica que vamos a usar. Ya sea una traducción, como en el caso de Bofill, ¿cierto? Una traducción literal o una creación discursiva, como en el caso del traductor del título para Latinoamérica. No sabemos quién hizo ese título, o sea, quién escogió ese título Atrapado sin salida para las traducciones en Latinoamérica de esa película. Es una buena pregunta ahí para hacerla. Terminamos con el experimento TAP. Bueno, hay unas cuestiones que se llaman los TAPs. Una serie de investigadores como, digamos, Krings, Lursha, Kussmaul, Kirali, entre otros, llevaron a cabo unos experimentos que se llamaban en inglés Thinking Aloud Protocols, TAPs. Es decir, literalmente son procedimientos de pensamiento en voz alta. Es decir, se verbaliza, se recogen protocolos, los pensamientos en voz alta de grupos de estudiantes de traducción y van diciendo, ok, aquí estoy haciendo esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto. Bueno, y todo eso se recoge en protocolos. Sin embargo, ahí surge una dificultad porque para estos estudiantes es difícil poner en palabras las actividades que se hacen ya como de forma mecánica, ¿cierto? De forma ya muy mecanizada. Y como son estudiantes, pues tampoco es muy claro cuál es la diferencia entre la estrategia de aprendizaje y la estrategia de traducción. Entonces, nos falta ver otras nociones. Vamos a estar hablando de la noción de dirección, de modalidad de traducción, de problema de traducción. Todo eso lo vamos a seguir viendo. Vamos ahora con los textos paralelos y el análisis de la traducción. Vamos a analizar de alemán a español. Tenemos el título Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? En español, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Lo que vemos primero son dos ampliaciones lingüísticas. Primero, se amplía el artículo der, que está en genitivo, pasa de ser solo artículo a ser preposición y artículo. Entonces pasamos de Beantwortung der Frage a respuesta a la pregunta. En cuanto al sustantivo, podemos preguntarnos, o sea, Antwort o Beantwortung, ¿no? En español está también el sustantivo contestación. ¿Cuál es la diferencia entre respuesta y contestación? Por ejemplo, es el mismo asunto de Antwort y Beantwortung. ¿Cómo se diferencian esos dos sustantivos? Ambos sustantivos son de género femenino, según el diccionario de Duden. Por ejemplo, el sustantivo Antwort tiene una frecuencia de uso más presente que Beantwortung. Es más frecuente Antwort que Beantwortung. Usualmente uno aprende, ok, respuesta se dice Antwort, ok, bueno, aquí aparece también otro, el que se Beantwortung. Es un ejemplo de cómo traducir, pues no es el mero acto de reemplazar una palabra de un idioma por otra palabra de otro idioma, no es hacer una relación uno a uno, porque aquí pues nada más con el título podemos ver cómo para un sustantivo en español aparecen dos en alemán, por ejemplo. Bueno. Segundo, se amplía el sustantivo Aufklärung. Como dijimos, Aufklärung es la palabra alemana para ilustración. Es una palabra de género femenino, pero en el original no aparece el artículo. Es decir, Kant no pone Was ist die Aufklärung, solo pone Was ist Aufklärung. En español sí que se le va a agregar el artículo, entonces va a quedar ¿qué es la ilustración? Y nada más con la traducción del título aparece todo eso para analizar, ¿cierto? Otro nivel más allá puede ser el nivel etimológico. La preposición alemana auf, por ejemplo, significa sobre, ¿cierto? Ese es el primer significado que uno aprende y eso se fosiliza casi, o sea, uno aprende pues auf dem Tisch, sobre la mesa, ok, bueno, con dativo, bueno, ok, aquí auf no tiene ese significado. Auf significa también hacia, que dijimos que era la preposición toward en inglés, ¿cierto? Que pues indica un movimiento hacia algún lugar. En este caso es un movimiento hacia la luz, hacia la claridad, hacia la iluminación. Ahora, Klärung es un sustantivo que viene del adjetivo klar,
significa, pues, claro, pues, literalmente, claro. Ok, hay un canal de YouTube, ya dijimos, se llama Smarter German, es de Michael Schmitz. El primer video que publica Michael Schmitz es en 2012, se llama How to Expand Your Vocabulary. Y entonces ahí dice que podemos recognize without learning. Dice que uno puede reconocer algunas palabras sin aprenderlas, pues eso suena un poco así como raro, pero lo que el hombre se refiere es que en el alemán hay una línea de léxico de palabras que son latinas, que son directamente del idioma latín, del mismo latín del cual viene el español, y pues palabras que son alemán propiamente. O sea, en alemán, conzentrieren, kreieren, trainieren, respectivamente son concentrar, crear, entrenar. También está activieren, amputieren, por ejemplo. Eso ya es el léxico de medicina, por ejemplo. Gente que hace medicina en alemán, por ejemplo, hablan con muchas palabras en alemán, en latín. Lo mismo con las palabras Realität, Nation, altruismo, fantasía, en fin. Así sucesivamente hay un montón de palabras que son de base latina. La palabra klar es un ejemplo de palabras latinas, ¿no? Porque en alemán, ¿cómo se dice claro en alemán? Se dice hell. Así como si fuera la palabra para infierno en inglés. Es hell. Esa es la palabra para claro. En alemán. Sin latín, digamos. Pues están esos dos conceptos. Hell, klar. ¿No? Entonces, bueno, muy bien. Es un adjetivo, es el adjetivo hell, pero bueno, pues sí. Y ahora en español, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es eso en español? En español no traducimos claridad, no traducimos aclaración o alguna palabra que se derive de claro. Se acepta la convención, se acepta el equivalente acuñado, que en este caso es ilustración. Tendríamos que preguntarnos, pues, quién decidió utilizar la metáfora del verbo o del acto de ilustrar y no la metáfora del verbo aclarar para los espacios de habla hispana. Con eso también vemos que esto no se trata de una traducción literal, es más una traducción, pues, más bien libre. Bueno, muy bien. La primera frase. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ok, bueno. La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. Entonces lo mismo, tenemos el equivalente acuñados, Aufklärung, ilustración, sale, ahora tenemos el verbo cero estar del alemán, es el verbo sein, ¿cierto? Y enseguida tenemos el sustantivo masculino Ausgang. Cuando ustedes estén por allá en Alemania, en un supermercado, en un aeropuerto y estén buscando una salida, van a ver un letrero que dice Ausgang. Ausgang, con artículo masculino, es la palabra alemana para salida. Sale el verbo ausgehen también, ¿cierto? Lo primero que llama la atención es que en alemán este sustantivo es de género masculino, es der Ausgang, mientras que en español es un sustantivo de género femenino, es la salida. Después está el sustantivo Menschen, se traduce por hombre, y pues esto nos sigue metiendo en la discusión sobre el género. La preposición aus está uno a uno en español, pues se traduce simplemente por la preposición de, como cuando uno dice ich komme aus Kolumbien, ¿sí? Soy de Colombia, aus, de, bueno, muy bien. ¿Y de dónde sale el hombre? Sale de la minoría de edad de la que él mismo tiene la culpa. Son 13 palabras, se pueden decir en alemán con 4. Aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Minoría de edad se traduce por el sustantivo Unmündigkeit. Eso es una compresión. Pasamos de 3 palabras, 3 significantes a uno. Selbstverschuldet se compone de 2 palabras. Selbst significa el mismo, es la palabra, digamos, en inglés self, ¿cierto? Verschuldet significa culpable. Ahora también hay otro adjetivo para culpable que quiere decir schuldig. Ahora, la misma pregunta sobre los sinónimos. ¿Cómo diferenciamos los adjetivos verschuldet y schuldig? ¿Son indistintos? ¿Podemos usarlos así indistintamente? Tendríamos que pedirle ayuda a los docentes tesos y duros de alemán. Bueno, para el sustantivo Unmündigkeit se utilizó la técnica de la amplificación. Tenemos una relación de una palabra a 3. Pasamos de Unmündigkeit a minoría de edad. O sea, eso está literalmente traducido. En alemán, pues significa eso. Sin embargo, pues es la misma pregunta de hace un momento, ¿no? La pregunta por los sinónimos en alemán también. En español tenemos también, digamos,
inmadurez, por ejemplo? ¿Por qué no usar el sustantivo inmadurez, que también significa lo mismo? En alemán, digamos, un niño inmaduro, ¿cierto? O diríamos un mundiges Kind, con el sustantivo de Unmündigkeit, que es el que aparece en Kant, así todo. Una mamá así regañando al niño le diría así, un mundiges Kind. Bueno, entonces ahí tenemos esa cuestión entre inmadurez y minoría de edad. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Con esas preguntas por los sinónimos, con los siguientes comentarios acerca del género gramatical, terminamos estos 3 primeros episodios, esta primera vuelta que vamos a hacer para este material que vamos a mandar al espectador, a la Universidad Nacional. Así que, bueno, dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos sos mi sol. Pablo Granados. Eso es de Pablo Granados. Pablo Granados formaba parte de una banda argentina que se llamaban Macaferri Asociados. Son los que cantan esa canción de No te escondas, Carolina. Los que hacen el oficio de ser mamá. Esos son Macaferri Asociados. En estas palabras vemos cómo él dice que él es la luna. Y asumiendo que se dirige a una chica, dice que ella es el sol. Y al decir esto, asocia lo masculino con la luna y asocia lo femenino con el sol. Y los antiguos germanos hacían una asociación muy parecida. Esa asociación se ve reflejada en la gramática del idioma. Es decir, en español, luna es una palabra de género femenino, es la luna. Sol es una palabra de género masculino, es el sol. Por el contrario, en alemán, luna es una palabra, más específicamente es un sustantivo de género masculino. Y el sol es otro sustantivo, pero es de género femenino. En alemán aparece un tercer género gramatical, que es el género neutro. Y eso nos da un total de 3 géneros gramaticales en alemán, a diferencia del español, que solo tiene 2 géneros gramaticales. Entonces, los sustantivos son todas esas palabras que vienen después de los artículos. En alemán tenemos los artículos der para los sustantivos masculinos, die para los sustantivos femeninos y plurales, das para los sustantivos neutros. Entonces, der, die, das son los 3 artículos que determinan el género gramatical de las palabras en alemán. Y ese género gramatical es la base de una gran parte de la estructura del idioma, porque sobre eso se hace casi todo, pues las declinaciones, casi muchas cosas salen de ahí, del género gramatical en alemán. Eso es vital, muy importante cuando uno es germanoparlante. En alemán decimos der Mond, es la luna, ¿cierto? Entonces der, vemos el uso del artículo der con el sustantivo Mond, y eso indica una palabra de género masculino. De igual manera, Sonne, como la canción de Rammstein, es el sol. Y cuando vemos el artículo die y el sustantivo Sonne, sol, pues eso indica una palabra de género femenino. Los estudios de traducción también se han encontrado con los discursos feministas, y también les vamos a hablar, de que vamos hablando del género y de un montón de cosas muy coyunturales y muy importantes. Igual que la vez pasada, recuerden ir a investigar sobre las 18 técnicas de traducción de Amparo Hurtado, los textos paralelos en español, en alemán, para que analicen el resto de las unidades. Muchas gracias, como siempre nos falta ver otras nociones, las nociones de modalidad de traducción, de problema de traducción. Eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes episodios. Nos falta hablar de la gran historia de el hermano Leo Siegfried Kopp, del cementerio central en la ciudad de Bogotá, de la estatua de bronce de Leo Kopp, del barrio de la Perseverancia de Germania, de Bavaria, sobre otras cosas. Vamos a hablar, lo próximo que vamos a hacer es la serie bíblica. Vamos a estar haciendo la serie de la Biblia, vamos a estar haciendo Daniel 10:11, que es una cita de un texto de Martín Lutero que se llama el Sendbrief vom Dolmetschen. Son las ideas de Martín Lutero sobre el acto de traducir. El siguiente episodio va a ser Isaías 7:14. El Señor mismo les va a dar una señal, es ahí donde se anuncia el embarazo de la Virgen María, según los cristianos. Y ahí vamos a hablar de la palabra virgen, del feminismo, de Sherry Simon, de Luise von Flotow. Vamos a anunciar a la gran Roxana Kramer. Vamos a hablar del Génesis, el Génesis
9:11, Génesis 11:9, perdón, Génesis 11:9, la humanidad hablaba el mismo idioma. Vamos a hablar de la Torre de Babel, de Jacques Derrida, de la deconstrucción, de la posmodernidad. Y por último, vamos a hacer una serie de viajes al país de Estados Unidos y vamos a hablar de Catford, de Vladimir Nabokov, de los College Humor, de Venuti, de la invisibilidad de los traductores. Vamos a hablar de España y seguiremos hablando de la grandiosa Amparo Hurtado de España, de Valencia, de la Universidad Jaume I. Hablaremos de Conchita Otero Moreno, la profesora Concepción Otero Moreno en la Universidad de Hildesheim, con su tesis asombrosa que se llama ¿Qué es el Landeskunde? Y por último estaremos hablando de la relación entre Colombia y Alemania y vamos a ver cómo llegamos al aprendizaje de alemán desde Colombia para el mundo, y vamos a hablar de la identidad colombiana de Leo Siegfried Kopp, de Alexander von Humboldt, de Honda Tolima. De todo eso les vamos a seguir hablando, así que muchas gracias por atención. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla inglesa, de habla francesa, de habla germana, de habla hispana. Es mi hablar colombiano trayendo estas cuestiones ante ustedes. Es el hablar de los pueblos nativos, es el hablar de los grandes investigadores. Y por último, terminamos con la cita de Bolaños. La traductología se divide en dos ramas. Por un lado tenemos una orientación de tipo lingüístico y por otro lado una orientación de tipo literario, cultural y filosófico. Muchas gracias.